Hola, buenos días. Soy el profesor Miguel Ángel y en esta oportunidad vamos a hablar de los reinos de la naturaleza en relación a la clase de ciencias naturales del día febrero 18. Para entender la forma como se clasificaron las especies que hay en el planeta Tierra, pues es importante conocer de dónde venimos todos, que esa es una de las dudas que ha tenido la humanidad desde siempre y que al día de hoy no le hemos podido dar solución. Hay unas posturas religiosas y hay unas posturas científicas que tratan de explicar ese fenómeno. Recordemos que en las ciencias la idea es que a partir de la experimentación y de la observación pues se llegan a unas posturas, a unas teorías para tratar de explicar la naturaleza, pero estas explicaciones siempre son cambiantes. No hemos llegado a verdades absolutas, sino que todo se está construyendo, el conocimiento se construye día tras día. Entonces básicamente lo que se ha llegado hasta el día de hoy es lo siguiente, a partir de experimentos que se hacen en unos aceleradores de partículas, donde encuentran unas partículas más pequeñas que los átomos, plantean que todo empezó con una gran explosión. Se llama la teoría del Big Bang, ¿sí? La teoría de la gran explosión. Entonces se habla que en el espacio hubo un momento y un tiempo en el que todo estaba acumulado en un gran núcleo de energía y que esta energía de un momento a otro explotó, ¿sí? En esa explosión eh, expulsó por todos los lados del universo unos átomos principales que son los de hidrógeno, y estos átomos empezaron a combinar con otros átomos y a hacer unas reacciones químicas creando elementos como el helio, el litio y una serie de elementos que hemos encontrado hoy en día. Luego se empezaron a crear una serie de moléculas, ¿sí? Y esas moléculas fueron creando diferentes especies, eh, primero pues que no tenían vida, ¿no? Entonces se crearon diferentes minerales, diferentes rocas que empezaron a interactuar en el universo. Entonces en el universo ustedes el año pasado, cuando lo estudiaban en la clase sociales, se dieron cuenta que existían asteroides, estrellas, galaxias, planetas, lunas, ¿sí? Y todo eso se fue creando a partir de que después de esta gran explosión, pues se fue como enfriando un poco el universo y aparecieron ahí ciertos planetas. Entonces eso fue lo que ocurrió al comienzo, ¿no? Esa es la teoría que se plantea del Big Bang. Entonces, a partir de esa gran explosión, tenemos aquí una de esas casualidades milagrosas de la naturaleza. ¿Sí? Lo digo milagroso porque nuestro sistema solar, conformado por ciertos planetas y lunas y el Sol, por el cual giran los planetas, pues apareció este planeta, que nosotros lo conocemos como el planeta Tierra, que es donde vivimos. Y este planeta Tierra quedó ubicado en una forma tan específica y tan exacta que generó las condiciones para que existiera la vida. Si el planeta Tierra estuviera más cerca al Sol, esto generaría que el agua que está acá, esta azulita, se evaporara, que las especies que existen hoy en día no existirían, se estarían muertas, y si estuviéramos más lejos, pues se congelarían, y de cierta forma las reacciones químicas con las que nosotros tenemos todos los días, pues no se llevarían a cabo, entonces no habría vida. Entonces démonos cuenta que el lugar donde está la Tierra en este sistema solar y en este universo, pues es un lugar bastante óptimo para generar la vida. Entonces aquí tenemos nuestro planeta Tierra. Dentro de este planeta Tierra, aquí tenemos el Big Bang por allá atrás y el universo. Todo era caos, ¿sí? Y acá ya hay unas similitudes con lo que hablan en la Biblia en el momento de los 7 días. ¿Sí? Si ustedes se ponen a analizar un poco la Biblia en su Génesis, al comienzo plantean que todo estaba en caos. La ciencia también lo dice. ¿Sí? Ustedes deben sacarse de la cabeza que hay un conflicto entre la iglesia y la ciencia porque ambas son formas de explicar lo que nos rodea. Y ambas son válidas, ¿no? Dependiendo de las creencias que tenga cada persona. Entonces acá démonos cuenta que todo era caos. Acá habían volcanes, había mucha cantidad de agua, pero el agua pues no tenía la composición que tiene hoy en día, el aire era completamente tóxico, el aire de la tierra si usted lo respiraba se moría, ¿sí? Si nos fuéramos al pasado mucho tiempo y respiráramos ese aire pues no tendríamos vida, no podríamos inhalar el oxígeno tan preciado que tenemos hoy en día. Entonces ocurrió que en este entorno tan agresivo, tan violento, pues las cosas se fueron como organizando de cierta forma porque es que la naturaleza siempre va a buscar el equilibrio, ¿sí? Entonces en esa búsqueda del equilibrio dentro de las aguas, que nos dimos cuenta que la Tierra tiene bastante agua en los mares,
empezaron a aparecer unos organismos que tenían unos átomos, unas moléculas que las empezaron a replicar, a copiarlas. Entonces empezaron a aparecer más organismos parecidos a ellos. Y podríamos decir que en ese momento en el que las células, los átomos empiezan a replicar, empiezan a aparecer otros organismos idénticos y se crea la vida, ¿sí? Entonces aquí podemos ver unos organismos muy chiquiticos, formados por una sola célula, que empezaron a replicarse y empezaron a habitar en el fondo del agua. Todos venimos de esas especies, ¿sí? Y esas especies luego fueron evolucionando a partir de lo que encontraban en el entorno, los componentes que tenían, y empezaron a aparecer más especies marinas. Démonos cuenta que la vida en la Tierra empezó desde el agua. Luego los animales empezaron a salir del agua y migrar hacia las tierras. Entonces, por ejemplo, por acá podemos ver un dinosaurio chiquitico, ¿no? Entonces fue una forma como ellos fueron saliendo del agua y empezaron a aparecer en la tierra, y dentro de la tierra empezaron a adaptarse diferentes formas. Unos se quedaron en el agua, otros podían estar en el agua y en la tierra a la vez, otros ya empezaron a volar, y además aparecieron por acá unas especies vegetales que empezaron a cambiar la composición del aire, ¿no? Entonces esos microorganismos fueron los que empezaron a tomar esas sustancias tóxicas como el azufre, el metano, y empezaron a crear por allá oxígeno, que es el que respiramos hoy en día. Démonos cuenta que en la guía hablábamos de la composición del aire de la Tierra, y ustedes se dieron cuenta que el aire de la Tierra tenía oxígeno, tenía nitrógeno, tenía argón, ¿cierto? Y ese es el aire que se puede respirar, o que nosotros personalmente podemos respirar. Entonces, así fue como fueron apareciendo las diferentes especies en la Tierra. Luego, pues podríamos decir que este ser de acá fue el primero que se empezó a replicar. Entonces todos venimos de él, pero esto se demoró millones de años. Entonces acá empezaron a aparecer unas especies bastante básicas. No tenían ojos, no tenían nariz, eran bastante básicas, muy primitivas. Pero con el tiempo fueron apareciendo acá ya más especies. Démonos cuenta que primero aparecieron especies marinas, ¿sí? Algunas más desarrolladas que otras, como estos tiburones, y esas formas que se van creando de todos ellos fueron a partir de la forma como se adaptaban ellos al entorno. Entonces luego aparecieron por acá las aves, y finalmente pues aquí tenemos los animales, ¿cierto? Independiente de aquí de estas especies, pues también aparecieron plantas, ¿no? De diferente forma. Entonces acá tenemos como una especie de línea del tiempo, donde a partir de esos microorganismos primitivos empezaron a evolucionar, a ser más complejos, ¿sí? A salir del agua y empezar a crear todas las especies que conocemos hoy en día. ¿Sí? Tenemos por aquí una especie de Homo sapiens, ¿no? Que es de donde venimos nosotros. Y todo eso se demoró millones de años. Muchas veces nosotros tenemos que salir del ego de creer que somos el centro de la vida y el centro de todo. Si miramos por ejemplo acá estos fetos de chiquiticos, cuando empezamos nosotros a crecer en el abdomen de nuestras mamás, pues démonos cuenta que somos bastante similares, ¿no? Y de cierta forma estamos como muy conectados con las demás especies, pero la diferencia es que aquí ellos van creciendo diferente, aquí en esa etapa, y aquí cuando tenemos ya el embrión, pues démonos cuenta que cambian bastante, ¿no? Pero démonos cuenta que en un inicio como que todos somos muy parecidos. Entonces, pues hay unas explicaciones, pero recuerden que hay muchas con respecto a esa teoría de la evolución, ¿no? Entonces, digamos aquí un ejemplo con las jirafas. Entonces acá hay jirafas que tienen el cuello muy corto y hay jirafas que tienen el cuello más largo. Y démonos cuenta que estas jirafas se alimentaban de estas ramas de estos árboles. Entonces las que los podían alcanzar pues eran las que podían comer. Este chiquitín, al darse cuenta que no podía, pues no era que él se muriera, sino que él tenía unos genes, y los hijos de él, que iban a ser igual de bajitos, y los nietos de él, pues no iban a poder alcanzar a comer esto, ¿cierto? Y entonces esta especie de jirafas empezaba como a desaparecer. En cambio las más altas eran las que seguían, ¿cierto? Entonces estas pasaban el código genético a sus hijos, de que tenían que ser así altos con el cuello largo para poderse alimentar. Y así pasa con todas las especies que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día que contaminamos tanto el planeta Tierra, habrán animales que se adapten a esos cambios del aire, a ese ataque que se le hace hoy en día, por ejemplo, a los humedales, a los cuerpos de agua, y los que más se adapten, los que más resistan, son los que van a poder tener hijos y son las especies que van a poder seguir viviendo en el futuro. Las que no se adapten, pues desafortunadamente van a desaparecer. Y nosotros como humanos, si no replanteamos nuestra forma de actuar, pues también vamos a tender a desaparecer.
Entonces, a la par que aparecieran animales, también aparecieron pues otros animales que se desarrollaron cognitivamente o mentalmente, que fueron los humanos. Entonces los humanos empezaron a ver todo lo que les rodeaba y quisieron empezar a clasificarlos, dependiendo de sus características. Entonces la clasificación ustedes la van a ver muchísimo, creo que en grado séptimo cuando vean taxonomía, y se van a dar cuenta cómo a partir de las características de los animales pues se pueden clasificar en familias, en géneros, en especies, pero por ahora lo que nos importa van a ser los reinos de la naturaleza. Entonces Aristóteles, que él vivió por allá antes de que naciera Jesucristo, o sea, estamos hablando más allá de 2021 años, él le gustaba mucho filosofar que es como pensar a partir de la naturaleza, y él a partir de todo lo que veía sacó unos reinos, el animal y el vegetal, ¿sí? Ya más adelante, en el año 1866, él a partir de pues, análisis con microscopios creó el reino protista. Luego por acá apareció el reino Monera, el reino Fungi, que es el de los hongos, y por acá en el 77 hablaron de las arqueobacterias. Y así fueron apareciendo todos los reinos de la naturaleza que conocemos hoy en día. ¿Cómo los clasificaron? Pues a partir de sus características. Entonces aquí tenemos unos reinos de la naturaleza, ¿no? Entonces démonos cuenta que hay unos reinos que son muy básicos, ¿cierto? Que son como los más antiguos que hay en la Tierra y que no han evolucionado. Aquí ya tenemos unos cambios, aquí tenemos otros, aquí tenemos las plantas, los hongos y los animales, ¿cierto? Estos animales también evolucionaron de una forma diferente a la de los humanos. Lo que nos diferencia a nosotros de ellos es que los humanos, para defenderse de la naturaleza, pues tuvieron que desarrollar su forma de pensar. Y su forma de pensar es la forma como nosotros nos defendemos. Pero nosotros sabemos que no podemos nosotros nadar como una tortuga, ni tampoco volar como un ave porque no tenemos plumas, y son diferentes formas de evolución. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar acá a ver cada uno de esos reinos, ¿no? Entonces el reino Monera, unas características muy generales porque yo sé que ustedes vieron esto el año pasado. Entonces, son seres cuyas células se denomina procariota porque no presentan núcleos, son unas células muy rudimentarias, muy antiguas. Es considerado el reino más primitivo, por lo tanto el menos evolucionado. Son unicelulares, o sea que solamente se conforman por una sola célula. Este reino está integrado por bacterias y cianobacterias. Tenemos por acá el reino protista. Son seres cuya célula se denomina eucariota porque sí presenta núcleo. Entonces vean que las células ya evolucionaron un poquito más en este reino. Este reino está integrado por algas unicelulares y pluricelulares. Pluricelulares quiere tener que tiene muchas células. Tiene una nutrición autótrofa, o sea que la producen ellos mismos. Los protozoarios son unicelulares y la nutrición es heterótrofa, o sea que la necesitan desde el exterior, ¿sí? Tenemos acá el reino fungi, el de los hongos. Ellos son eucariotas, son unicelulares y pluricelulares, integrados por hongos, tienen nutrición heterótrofa, son organismos descomponedores. Ejemplo, en alimentación encontramos al champiñón. Entonces los hongos aparecen cuando se muere una especie, pues por ahí aparecen los hongos. Si ustedes en su casa tienen la oportunidad de tener por ahí una fruta y la dejan por ahí y se les olvida que la tenían ahí, se van a dar cuenta que con el tiempo aparecen ahí hongos. ¿Listo? Tenemos aquí el reino Plantae, el reino de las plantas. Son eucariotas, o sea que son células que tienen núcleo, son pluricelulares, presentan nutrición autótrofa, o sea que la producen ellos mismos. Ustedes saben que las plantas, por el proceso de la fotosíntesis, con ayuda del agua y del sol, pues producen sus propios alimentos. Las plantas junto con las algas son la base de la cadena alimenticia. Gracias a que realizan fotosíntesis liberan oxígeno a la atmósfera. Entonces vean que las plantas son las que nos ayudan a que el aire esté cada vez más puro. Disminuyen el efecto invernadero. El efecto invernadero, que es que la Tierra se va calentando cada vez más porque los rayos del sol que llegan no salen de la Tierra porque hay muchos gases contaminantes. Entonces ellas ayudan a que este efecto se mitigue de cierta forma. Y tenemos el reino donde pertenecemos, que es el reino animal. Tenemos las células eucariotas, somos pluricelulares, presentamos nutrición heterótrofa, por eso es que nosotros comemos carne, comemos verduras, comemos frutas, porque es la forma como obtenemos la energía. Nosotros somos el reino más evolucionado y está integrado por animales invertebrados y animales vertebrados, los que tienen y los que no tienen huesos. Y por acá tenemos un reino, ¿sí? En ocasiones en la literatura científica como que no lo reconoce, pero es importante nombrarlo, que es el de las arqueobacterias. Son procariotas, son unicelulares, viven en la tierra, océanos, humedales, volcanes,
en el intestino de los animales, son muy útiles en la elaboración de biogás y en la fabricación de antibióticos, las pastillas, son importantes sellos. Entonces acá podemos ver todas las especies que tenemos por acá. Nosotros nos dimos cuenta en el año 2020 que apareció un virus que se expandió por todo el mundo llamado el coronavirus, el COVID, el SARS, ¿sí? Esa especie no se considera viva. ¿Por qué? Porque es que el virus necesita de un hospedador, de un huésped, que en este caso fuimos los humanos. Entonces el virus pasa de una persona a otra a partir de la saliva o de la respiración. Entonces cuando una persona se contagia este virus se ubica primero en la garganta, luego va llegando a los pulmones, entonces el virus necesita el cuerpo de uno para poderse reproducir, pero no podríamos decir que el virus tiene vida, sino que es un virus que nos afecta a nosotros porque nos empieza a cambiar por dentro hasta generar enfermedades respiratorias. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.